Hola, buenos días compañeros. Aquí estamos en otro vídeo de apoyo a preparación para la tropa permanente, ¿vale? Bueno, hoy en concreto el vídeo que nos ocupa es relativo al tema 3 del bloque jurídico, derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que lo regula o se regula mediante una ley orgánica, en concreto es la 9/2011 de 27 de julio de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Muy bien. Bueno, antes de entrar en detalle, una serie de conceptos que son importantes del preámbulo de la misma, de esta ley orgánica, ¿vale? Empezamos con lo relativo a las novedades que tiene esta ley orgánica, que bueno, que se incluyó en su momento, en el 2011, cuando salió publicada, ¿vale? Las novedades más relevantes son la regulación del derecho de asociación, la creación del Consejo Personal de las Fuerzas Armadas y del Observatorio de la Vida Militar. En relación al tema de las asociaciones profesionales, decir que en este sentido se regulan las asociaciones profesionales integradas por miembros de las Fuerzas Armadas para la defensa y promoción de sus intereses profesionales, económicos y sociales. Se fijan las normas relativas a su constitución y su régimen jurídico y se crea, algo que es importante también, un registro específico para estas asociaciones en el Ministerio de Defensa, ¿vale? Muy bien. En relación al Consejo Personal de las Fuerzas Armadas, pues decir que las que tengan un porcentaje, las asociaciones que tengan un porcentaje determinado de afiliados participarán en el Consejo Personal de las Fuerzas Armadas y podrán contribuir por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de personal, ¿vale? Eso es importante que lo sepamos, ¿vale? Bueno, en cumplimiento de la disposición final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, se crea el Observatorio de la Vida Militar. Importante, en cumplimiento de la disposición final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, ya sabéis, la 5/2005, se crea el Observatorio de la Vida Militar, que se configura como un órgano colegiado, asesor y consultivo, importante, ¿vale? Cuyas funciones son analizar aquellas cuestiones que inciden en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y fomentar aquellas actuaciones que coadyuven a la mejor regulación de la condición militar, ¿vale? Bueno, todo ello le permitirá convertirse en un órgano básico, me estoy refiriendo al Observatorio de la Vida Militar, en un órgano básico en análisis de la condición militar y garante del equilibrio entre deberes y derechos para que las Fuerzas Armadas estén en condiciones de cumplir adecuadamente sus misiones al servicio de España y de la paz y de la seguridad internacional. Muy bien. Sus análisis y estudios tendrán carácter general y, por lo tanto, no será órgano competente para tramitar o resolver quejas de carácter individual. Esto es muy importante, ¿vale? Bueno, este dato también muy importante que ha caído en algún que otro examen. Esta ley orgánica se estructura en 6 títulos con 56 artículos, ¿vale? El preliminar incluye, además de las disposiciones sobre el objeto y ámbito de aplicación, una serie de artículos que constituyen preceptos esenciales tanto para la regulación de los derechos como para la determinación de las obligaciones del militar, como son el deber de acatamiento de la Constitución, el principio de igualdad, las reglas de comportamiento del militar y el deber de neutralidad política y sindical. Esto es importante, ¿vale? Controlarlo. Bueno, en el título primero se regula el ejercicio por los militares de los derechos fundamentales y libertades públicas que requieren tratamiento específico. Concretamente, la libertad personal, el derecho a la intimidad y la libertad de desplazamiento, la de expresión y el derecho de reunión, ¿vale? En el título segundo sistematiza los derechos y deberes de carácter profesional y los derechos de protección social enlazando con la legislación vigente sobre personal militar y el régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En el título tercero se dedica al asociacionismo profesional, importante, ¿vale? En el tercero habla de las asociaciones profesionales, regulándose
en su capítulo primero, el régimen jurídico de las mismas. En el título cuarto se establece el régimen de derechos fundamentales y libertades públicas de los reservistas. En el título quinto se regula el observatorio de la vida militar. Eso por ahí. Y bueno, y ya por último, el último título, el sexto, incluye una serie de disposiciones que más adelante diremos cuáles son las más importantes, ¿vale? Bueno, empezaríamos ahora con el título preliminar. Disposiciones generales, artículo 1, objeto. Esta ley orgánica regula el ejercicio por los miembros de las Fuerzas Armadas de los derechos fundamentales y libertades públicas establecidas en la Constitución con las peculiaridades derivadas de su estatuto y condición de militar. También incluye sus derechos y deberes de carácter profesional y los derechos de protección social. Asimismo, al amparo de esta ley, crea el Observatorio de la Vida Militar. Muy importante, ¿vale? Este artículo. Muy preguntable. Ámbito de aplicación. En consecuencia, se aplica a los miembros profesionales de las Fuerzas Armadas, salvo que estén en situaciones administrativas en las que tengan suspendida su condición de militar y a los alumnos de la enseñanza militar de formación. Esto hay que saberlo. A los reservistas y a los aspirantes a tal condición les será de aplicación cuando se encuentren activados, cuando están incorporados. ¿Vale? Muy bien. Bueno, el artículo 3 no lo leemos. El artículo 4. Principio de igualdad. En las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, todo eso, ¿vale? Ese primer párrafo, ¿vale? Muy bien. Artículo 5. Deberes de carácter general. El militar guardará y hará guardar, muy importante eso, guardará y hará guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y cumplirá las obligaciones militares derivadas de las misiones establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la 5/2005 de 17 de noviembre, que ya no tenemos que saber, con sujeción a las reglas del comportamiento que se definen en esta ley, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos y hacemos aquí la primera pausa.